Vamos a estudiar en esta clase algunos aspectos del libro de los jueces. Vamos a abrir la Sagrada Escritura en este libro llamado Libro de los Jueces, que aparece enseguida o después del libro de Josué. A diferencia del libro de Josué atribuido a una persona en particular o a uno de los personajes, el libro de los jueces se titula aludiendo a todos los que participan como jueces en el pueblo de Israel. Vamos a fijarnos en un paradigma o una estructura de repetición que va marcando el ritmo en la composición de este libro, el libro de los jueces. Un ejemplo de ello está en el capítulo 2, versículo 11. Volvemos a repetir, los capítulos en la Sagrada Escritura son los números más grandes y los versículos los números más pequeños. Si ya encontramos este texto del libro de los jueces, ahí ustedes pongan mucha atención en su Sagrada Escritura, dice lo siguiente: los israelitas hicieron lo que el Señor reprueba, dieron culto a los ídolos, abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y se fueron detrás de otros dioses, dioses de las naciones vecinas, y los adoraron, irritando al Señor. Abandonaron al Señor y dieron culto a Baal y a Astarte. Entonces, en el libro de los jueces, el punto número 1 del paradigma o de la estructura que vamos a encontrar continuamente tiene que ver con el pecado de Israel. Con términos más, términos menos, de alguna forma hasta cierto punto sinónimos, se enumerará siempre un pecado de Israel. En este caso dice aquí: los israelitas hicieron lo que el Señor reprueba, dieron culto a los ídolos. El punto número 2 del paradigma o de la estructura dice así: el Señor se encolerizó contra Israel, estamos en el versículo 14, los entregó a bandas de saqueadores que los saqueaban, los vendió a los enemigos de alrededor y los israelitas no podían resistirles. En todo lo que emprendían, la mano del Señor se les ponía en contra, exactamente como Él les había dicho y jurado, llegando así a una situación desesperada. El Señor se encolerizó contra Israel. Entonces vamos a sintetizar todo esto en la palabra castigo, que puede ayudar para enumerar una serie de acciones que el Señor realiza contra Israel. Dice enseguida, punto número 3 del paradigma: entonces el Señor hacía surgir jueces que los libraban de las bandas de salteadores, pero ni a los jueces hacían caso, sino que se prostituían con otros dioses, dándoles culto, desviándose muy pronto de la senda por donde habían caminado sus padres, obedientes al Señor. No hacían como ellos. Entonces el Señor hacía surgir jueces. Aquí hay un tercer elemento: el Señor suscita jueces. Esto es interesante porque después del pecado de Israel y las acciones que el Señor puede realizar en su contra, al mismo tiempo el Señor se preocupa o concede al pueblo de Israel jueces que los puedan liberar. En este caso no aparece en primer lugar la función de juzgar, sino de liberar. Dice, cuando el Señor hacía surgir jueces, el Señor estaba con el juez. Se hace una explicación ahora de cuál es la relación entre el Señor y los jueces. El Señor estaba con el juez. Esta se denomina fórmula de la presencia. Y mientras vivía el juez, lo salvaba de sus enemigos, porque le daba lástima oírlos gemir
bajo la tiranía de sus opresores. Aquí descubrimos que la acción número 3 del Señor de suscitar jueces nace o surge de oír. El Señor escucha, los gemidos del pueblo. El Señor es un Dios que está atento, aunque ha entregado a su pueblo a los salteadores, está atento a los gemidos del pueblo. Especialmente al escuchar los gemidos del pueblo y suscitar los jueces, el pueblo de Israel es liberado. Aquí se acentúa que sobre todo mientras vivía el juez. El versículo 19 dice, pero en cuanto moría el juez, recaían y se portaban peor que sus padres, yendo tras otros dioses, rindiéndoles adoración. No se apartaban de sus maldades ni de su conducta obstinada. La vida de los jueces, por lo tanto, la vida de los jueces permitía hasta cierto punto que también el pueblo fuera fiel. Pero si los jueces morían, volvía a surgir la infidelidad. El libro de los jueces, pues, nos presenta desde el inicio un texto de gran expectativa, con algunos elementos que encontraremos a lo largo del libro. Y así podemos darnos cuenta que, en este caso, el pecado de Israel suscita una dinámica, si bien es cierto, de ciertas acciones o daños que sufre el pueblo a manos de los enemigos, al mismo tiempo se activa otro mecanismo de liberación. El Señor, aunque se encoleriza contra su pueblo, Él mismo también se encarga de salvarlo y de liberarlo, de acompañarlo. El pueblo de Israel como que aprende cuando el juez está con vida, como que aprende, como que se anima a la fidelidad, pero cuando muere el juez, vuelve a recaer. Dice aquí de forma muy pedagógica, pero en cuanto moría el juez, recaían y se portaban peor que sus padres. Es una frase pedagógica importante a tener en cuenta en el libro de los jueces. Es así como hacemos una presentación sumaria. Continuaremos reflexionando sobre este esquema del libro de los jueces para descubrir las novedades y las diferencias que se van presentando cada vez que aparece un nuevo juez en Israel.